Trabajamos con sistemas de inferencia difusos y redes neuronales. Entonces, bueno, este lunes me encontré con Casey de UC Santa Bárbara y le platiqué de lo que iba a presentar. Me dijo, esto del Fuzzy Logic solo lo he visto en mis electrodomésticos. Entonces le sorprendió el ver que estábamos trabajando en un modelo de clima con lógica difusa. Y bueno, efectivamente de ahí entonces que quisiera partir para explicar por qué la lógica difusa. Y bueno, ahí tenemos un secador de cabello, el cual tiene básicamente, a ver, atrás, ok. Básicamente en cualquiera de nuestros electrodomésticos tendremos o velocidades establecidas, o bueno, como por ejemplo aquí que son temperaturas. Simplemente en el secador pones quiero que sea caliente, normal o que me dé aire frío, ¿no? Entonces, bueno, en nuestra vida diaria utilizamos como estos conjuntos que definimos lingüísticamente como aire caliente y con eso trabajamos, ¿no? Día a día, porque así es como pensamos y así es como nos comunicamos, ¿no? En sociedad. Entonces, bueno, tan solo imaginen que si la secadora tuviera aquí digamos una barrita en la que pudieras elegir la temperatura exacta en la que quisieras que soltara el aire caliente o frío, y así también la licuadora que le pusieras cuántas revoluciones por segundo quieres, o el refrigerador que pusieras exactamente a cuántos Celsius quieres que esté tu nevera. Bueno, pues la vida sería mucho menos eficiente para nosotros, ¿no? Entonces tal vez sería más precisa, pero menos eficiente, ¿no? Entonces, bueno, de aquí parte esta idea de que nosotros pensamos con un mayor grado de significado que de precisión, ¿no? A nosotros nos importa que la nevera esté fría y pues, el horno de microondas caliente, ¿no? Que caliente mucho nuestra comida. Entonces, bueno, aquí está la diferencia en, por ejemplo, cómo sería el pensar en cada uno de los procesos que se llevan a cabo en ciertos sistemas, que eso sería pensar con precisión cómo funciona un sistema, o pensar de la manera eficiente y ver al sistema como un todo, que sabemos más o menos cómo funciona y que eso para nosotros, pues, es más eficiente que el modelar o el ver todo, ¿no? Por sus partes. Entonces, bueno, esto es lo que hace la lógica difusa, modelar el sistema completo en lugar de modelar las partes del sistema. Que en la modelación de clima, bueno, pues se podría ver que modelar cada una de las partecitas del sistema climático, pues es hacer esta rejilla tridimensional en el planeta y bueno, ponerle las variables físicas y las ecuaciones que rigen el clima y bueno, pues modelar cada uno de los cubitos y ver cómo esto se transfiere a los demás cubitos, y de ahí a la larga tendremos pues, cómo está funcionando el clima, ¿no? En general. Pero si modelamos todo el sistema, podríamos decir, bueno, yo solo quiero saber más o menos como cuánto va a subir la temperatura, o que me des el mejor estimado en función de, por ejemplo, cuánto vamos a emitir anualmente de carbono, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una forma en que podríamos como atacar este problema de una manera más robusta. Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de la lógica difusa? Imaginemos que aquí tenemos, bueno, pues esta rejilla de este modelo de complejidad alta, que, bueno, depende de las variables iniciales que le pongamos y, pues, también depende, bueno, las variables que queramos modelar y que se vayan transfiriendo de un cubito a otro, bueno, pues va a ir generando este complejo sistema, el cual es el clima, que pues aquí lo dibujé con, bueno, no lo dibujé, solo saqué una imagen, con estos engranes, ¿no? Entonces, bueno, a través de este modelo complejo podríamos ir viendo cómo cada uno de los engranes va funcionando y nos va dando lo que es nuestro sistema climático.
Pero con la lógica difusa, decimos, bueno, más bien lo que queremos es ver robustamente cómo funciona. Entonces, esto tiene mucho que ver a cómo está el sistema climático en sus condiciones iniciales. Entonces, por ejemplo, aquí decimos, bueno, hay que dividir al sistema Tierra en, digamos, en tres condiciones, ¿no? La primera es la condición azul, la segunda es la amarilla y la segunda... Ay, chillén, sale. Sí. Ahí está. Y la tercera es la condición roja, ¿no? Del sistema Tierra. Entonces, bueno, decimos, cuando podemos asumir que el sistema está más o menos comportándose de esta manera, entonces la temperatura o la variable que queramos medir se va a comportar más o menos así. Así trabaja el sistema difuso. Podemos dar una función mucho más fácil a que si diéramos, por ejemplo, esta función verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el sistema se encuentra en un segundo estado, que nosotros podemos también definir, bueno, pero si medimos y las condiciones iniciales son más parecidas a este segundo estado, pues podemos decir que el sistema se comporta con una función que se ve más o menos de esta manera. Y asimismo, si las condiciones iniciales más bien se parecen a este tercer estado climático, bueno, pues podemos proponer otra función. Entonces, bueno, es aquí cuando apelamos a esta eficiencia en modelar, ¿no? Porque entonces ya tenemos tres funciones muy sencillas, las cuales lo único que hace falta es saber en qué estado se encuentra nuestro sistema climático para saber cuál de las tres vamos a utilizar, ¿no? Esto sería hasta este momento. Entonces, bueno, lo que hemos hecho ha sido proponer este par de ecuaciones, la cual, bueno, la de abajo se lee como el cambio en la concentración atmosférica de CO2 está en función de la concentración misma del sistema y de las emisiones de carbono. Y bueno, asimismo también aquí, ya que obtenemos cuál es el cambio de la concentración atmosférica de CO2, nos sirve, es una variable independiente de esta segunda ecuación, que nos dice, bueno, el cambio de temperatura respecto al tiempo es función del cambio de la concentración atmosférica de CO2 y de la temperatura misma. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Decir, bueno, más o menos ahorita cuánto estamos emitiendo, cuál es la concentración actual atmosférica del CO2 y, bueno, ver también cuál es la temperatura actual y ver en cuál de estos tres sistemas encaja más y, bueno, utilizar la sencilla función que corresponde a cada uno de los sistemas. Entonces, bueno, por poner un ejemplo, si tenemos al sistema en cierta condición inicial que, por ejemplo, cae aquí, entonces decimos, bueno, pues ahorita la temperatura es baja, la concentración, el cambio en las concentraciones de CO2 son también bajas y pues la concentración de CO2 y las emisiones son bajas, entonces vamos a utilizar la función F1 y G1 que propusimos en un principio. Entonces, bueno, así sería como funcionaría. Medimos las condiciones iniciales, las encasillamos en uno de los tres sistemas que propusimos y pues aplicamos la función que corresponde a cada uno de esos tres sistemas. Pero bueno, ¿qué pasaría si de pronto tenemos que el sistema Tierra pues, se encuentra en unas condiciones iniciales más o menos por aquí? Pues bueno, aquí sería entonces la idea de hacer estos conjuntos difusos, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero con un conjunto difuso? Bueno, pues a que este elemento no lo vamos a tener que elegir entre ponerlo o aquí o acá y una vez que lo ponemos, pues elegir la ecuación que usamos, sino que simplemente de manera más natural podemos decir que este elemento pertenece en cierto grado al sistema climático cuando se encuentra en rojo y al sistema climático cuando pertenece en amarillo en otro grado, e incluso en un grado mucho menor también pertenece al sistema azul. Puede ser en un grado tan pequeño que incluso podría ser despreciable. Pero entonces, ya que tenemos ya que
podemos hacer que estos conjuntos sean difusos y que todos los elementos de condiciones iniciales puedan pertenecer a cada uno de estos tres, pero en cierto grado, bueno, pues aplicamos entonces las tres ecuaciones y el resultado que nos arrojan estas ecuaciones, pues lo multiplicamos por el grado de membresía de este elemento hacia cada uno de los conjuntos. Entonces, bueno, esto es unos resultados que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos mediciones de temperatura contra el cambio en la temperatura. Estas son mediciones de 1960 a la fecha. Y entonces, bueno, podemos hacer un clustering, entonces agrupar cada uno de esos datos en tres subconjuntos. Entonces aquí, por ejemplo, si logran ver las X, bueno, esta X que representa como el centro de ese conjunto, bueno, pues todas estas X chiquitas tienen un mayor grado de pertenencia entre sí. Y bueno, estos círculos también son los que conformarían otro de los conjuntos. Y los triángulos conformarían el último conjunto difuso. Entonces, con esto, medimos cuáles son las condiciones iniciales del sistema. Y bueno, decimos, por ejemplo, que está aquí, entonces decimos, bueno, pues pertenece mucho a este sistema, pertenece también en cierto grado al azul y en cierto grado a los triángulos. Y entonces al final vamos a encontrar superficies de reglas que ya son las tres funciones combinadas entre sí con sus respectivos grados de membresía. Entonces, por ejemplo, en esta primera decimos, bueno, pues si tenemos en este eje las emisiones en gigatoneladas de carbono, la concentración atmosférica de CO2 y el cambio en la concentración atmosférica de CO2, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que diferentes combinaciones en este plano pues nos darán diferentes cambios en esa concentración. Y asimismo los cambios en el CO2 atmosférico y la temperatura nos dará diferentes cambios en la temperatura, ¿no? O sea, ya son las combinaciones de los tres, de esas tres funciones, y pues bueno, todos los posibles grados que pueden tomar cada una de nuestras mediciones. Entonces, bueno, por último, bueno, no por último, esto lo ajustamos a través de, bueno, a través de redes neuronales, que bueno, este es un tema en el cual no quiero entrar mucho el día de hoy, bueno, a menos que surjan preguntas, pero bueno, ¿cómo se hace este ajuste y cómo decimos, bueno, les voy a, no, pues ya que entré en el tema, pues les voy a decir, ¿qué es esto de las redes neuronales? Pues nos va a decir qué función dibujar aquí, o sea, entonces, ¿qué función azul, o sea, cómo vamos a hacer esta línea azul para que se parezca más a esta línea verde más compleja, ¿no? O sea, básicamente nos dice esto, si dibujarla por aquí o dibujarla pues diferente, y bueno, a través de redes neuronales vamos a ajustar los parámetros de todas las funciones. Y bueno, básicamente en un estudio que hicimos, pues validamos el modelo con datos históricos. Entonces, en rojo pueden ver la temperatura media del planeta, y bueno, la temperatura media global, y todas estas líneas chiquitas son 50 proyecciones que hicimos con este modelo difuso, y bueno, pues vemos que caen dentro de incertidumbre, ¿no? Dentro de esta área de incertidumbre. Y bueno, aquí también esta es otra proyección, pero digamos haciéndolo solo para 15 años. Y pues bueno, también vemos que están dentro de este margen de incertidumbre, y pues bueno, que el modelo difuso tiene cierto grado de confiabilidad, al menos en los primeros 15 años, funciona bastante bien en las proyecciones de los primeros 15 años. Entonces, bueno, estas ya son las proyecciones con los escenarios de emisiones del último reporte del IPCC. Y bueno, estas son las proyecciones que nos dio nuestro modelo de temperatura global con sus respectivos escenarios. Solo se proyectaron 15 años,
Y pues bueno, también aquí hay mucho que discutir, pero porque en algunas de ellas, en las primeras tres, la temperatura de hecho baja, pero bueno, esto se debe a un fenómeno que está ahí inmerso en los datos, pero el cual no son las emisiones de carbono, porque aquí tenemos que en el escenario en el 8.5, el business as usual, donde hay emisiones mayores, bueno, pues la temperatura también crece, ¿no? Entonces, digamos que opaca cualquier otro fenómeno que estaba haciendo que la temperatura bajara. Entonces, bueno, tenemos ese modelo de temperatura global difuso y también estamos trabajando en control difuso. Ok, entonces el control difuso, o sea, ¿qué es eso? Ustedes traten de imaginarse que tienen como una escoba en la mano y quieren malabarearla. Entonces, bueno, ustedes lo que podría, como es el caso que se muestra en la pantalla, ¿no? Un péndulo invertido. Entonces, por ejemplo, para generar un control que haga que el péndulo siempre esté, digamos, siempre esté invertido y siempre esté de manera vertical, pues bueno, existen varios métodos que podríamos utilizar, como ecuaciones diferenciales o como lógica difusa también, que es en el caso en el que estamos trabajando. Entonces, la idea sería de generar un programa, generar un código, el cual nos mantenga, digamos, este péndulo totalmente invertido. Entonces, ¿cuál sería la idea? Bueno, para que, como por decir algo, si quisiéramos generarlo de manera convencional, bueno, pues tendríamos que medir cuál es la masa del péndulo, cuál es el ángulo en el que se nos está cayendo o el ángulo en que se está yendo al lado y cuál es la velocidad del carrito, ¿no? O si es la escoba, pues cuál es la velocidad de nuestra mano. Y de ahí generar, con un par tal vez de ecuaciones diferenciales, podríamos saber hacia dónde mover el carrito, con qué velocidad, para que siempre el péndulo se encuentre invertido, ¿no? O otra manera es generarlo con lógica difusa, como si un malabarista que puede mantener una escoba de tantos metros de largo nos dijera cómo hacerle. Entonces, eso es la lógica difusa, que él nos diga, bueno, cuando se te esté yendo hacia acá y se te vaya cayendo muy rápido, rápidamente mueve la mano hacia acá. Entonces, esto, o sea, aquí la onda difusa está en, bueno, ¿qué es muy rápido? ¿Qué tan rápido vas a mover la mano? Pues muy rápido, ¿no? Te diría el malabarista. O muévela lento. O si ya se te está yendo mucho, pues muévela súper rápido. Entonces, bueno, sería generar estos conceptos difusos que serían más eficientes para explicarle a una persona qué es lo que debe hacer, en lugar de, pues, explicarle con unas ecuaciones hacia dónde, con qué velocidad y con qué ángulo debe de hacer este movimiento, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que queremos controlar nosotros? Bueno, pues en este caso es la temperatura. Lo que hemos trabajado es en hacer un control de la temperatura media. Si queremos estabilizarla a 2 grados, la temperatura media global, bueno, pues cuántas emisiones deberíamos quitarle, cuántas deberíamos ponerle de una manera global para que pues esta temperatura se controle, ¿no? Esa es básicamente la idea en la que estamos trabajando. Y bueno, pues aquí hay algunos de los resultados. Por ejemplo, tenemos aquí cuáles serían las proyecciones de la temperatura basados en 4 escenarios de emisiones propuestos, bueno, por el IPCC. Y bueno, decimos, si queremos activar nuestro control difuso cuando pasen esta línea, bueno, pues entonces aquí tenemos en el momento en que pasan, por supuesto los escenarios de emisiones menores pasan en años ya mucho más adelante, ¿no? Y pues escenarios de emisiones mucho mayores hacen que el control de temperatura se active antes. Y bueno, ese control de temperatura nos da un cambio en las emisiones. Aquí también está marcado con negro cuando se activó el control. Entonces tenemos que las emisiones, bueno, cambian. Y bueno, esto hace que cambien la concentración atmosférica del CO2 y bueno, eventualmente
que llegue a una estabilización de la temperatura, como la tenemos aquí en este experimento. Que tenemos que esta es la temperatura de activación, y bueno, pues ahí distinguimos con 4 colores los 4 RCPs, y bueno, vemos que se estabilizan, ¿no?, todos con este control difuso que le metemos. Y bueno, también podemos medir ciertas cosas como no solo cuántas emisiones vas a cambiar, sino eso en porcentaje, por ejemplo, cuánto es respecto a lo que emitiste el año anterior. Entonces, bueno, ya eso es con miras a decir, bueno, pues esos cambios cuánto te van a costar. Y bueno, ya sería irnos como a otra dimensión, ¿no?, que es la dimensión económica del cambio climático. Y bueno, pues de ahí para adelante se pueden hacer muchas cosas. Y bueno, aquí son unas corridas que hicimos de este control difuso. Entonces, básicamente lo que nos dicen aquí es que queremos estabilizar a 2 grados, pero ¿qué pasa si nuestro control lo iniciamos cuando la temperatura global pase 1 grado, o cuando pase 1.5, o cuando pase 1.8, o pues cuando llegue a 2, que queremos regresar a que la temperatura se estabilice en 2 grados otra vez? Bueno, pues aquí tenemos como esos experimentos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el control lo activamos antes o después? Y pues a veces se llega a esta estabilización, hay veces en que la estabilización no es posible, ni siquiera en los primeros 200 años. Entonces, bueno, pues se puede jugar con este tipo de control difuso. Y pues, bueno, básicamente también lo que quería decir es que la lógica difusa no la pretendemos utilizar para abordar esa labor de entender el clima, ¿no?, así detalladamente, así como lo hacen los modelos de alta complejidad, sino más bien nuestro cometido es más bien atiende a la necesidad de la eficiencia en la modelación climática para la toma de decisiones, ¿no?, en que con este tipo de modelos, bueno, pues podemos